Are you ready? Hola, ¿qué tal? Estamos en otro testimonio más. El día de hoy nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Ramón Boveto Flores. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno, gracias a Dios, me da gusto. Oye, ahora sí que también muchas gracias y mucho gusto. Digo, no tenemos el gusto de conocernos en persona, digo, todavía no, pero ya al menos nos vemos por Sí. cámara y gracias por la disposición. Digo, sé que ahorita estás ahí en Colombia y ahora sí que la voluntad de Dios y el testimonio traspasa fronteras. Entonces, pues, gracias por la disposición, sobre todo por tu vocación, por tu tiempo, que sé que es algo ocupado. Y pues ahora sí te hice tiempo para tratar de seguir la voluntad de Dios, que es acercar gente a su camino, en base al testimonio. Y pues ahora sí que gracias por el permiso que pudiste haber pedido para grabar esto. No te preocupes, ahorita aprovechando el tiempo de pastoral, pero como me reúno en pastoral cada 15 días, Ajá, yo tenía apartado, dije, como no me tocaba, ajá. hay que aprovechar. Gracias, gracias. Así cuéntanos pues un poco a qué te dedicas para que la gente conozca pues tu ocupación. Bueno, actualmente yo soy novicio de la Orden de la Santísima Trinidad. Ok, Actualmente me encuentro en la ciudad de Bogotá, en Colombia. El tiempo es de un año, ya llevo justamente 6 meses. Mañana cumplo 6 meses de que inicié el noviciado formalmente en ok, enero, junto con otros 4 hermanos. Eh, Ahorita somos dos de México, también, de hecho el otro hermano de México también es de allá de Chihuahua. ok. Y también tenemos dos hermanos que son de Honduras y un hermano de Guatemala. Pues ahorita el noviciado es internacional. Y, Ok. Oye, ¿los mandan allá a Colombia a todos o depende del país o a qué se van a parar? depende de la zona. Sí, Ajá. ok. Aquí es más, se supone que es latinoamericano, Ajá, pero ahorita creo que ese es como todavía está en veremos, ¿no? Que sea el plan de que los hermanos de la provincia de Estados Unidos ajá, también los manden aquí por las comunidades latinas, o sea, para que puedan venir a aprender un poco el español, ok. pero todavía eso está quién sabe, esperemos que se logre, ¿no? Pero a ver cuándo O sea, pero los padres lo dicen. lo que es Centroamérica bueno, México y Sudamérica los mandan allá a Colombia. Sí, Ok. sí, por el idioma, es más fácil, eh, pues que nos entendamos, a pesar de los regionalismos. Ajá, sí. Yo sí pensaba eso cuando me dijiste que estabas en Colombia. Dije, no sé si es de Colombia, Colombia o de México. Dije, para saber que cuidar mucho mi lenguaje. Que no hacer que yo diga algo normal acá y se ofendan por allá, ¿no? No te preocupes, soy de allá de México, del mero Chihuahua, Ah, de ahí no, pues de entonces Chihuahua capital. hablamos lo mismo, o parecido. Exacto, los Winnies. Los Winnies, ajá. Muy bien. Oye, pues qué padre eso lo del noviciado de la Santísima. Digo, no conocía eso, la verdad, acá en Chihuahua. Digo, es que pues con esto del podcast, del testimonios, te das cuenta que hay muchos servicios, muchos ministerios, pues la Iglesia Católica es muy amplia en frutos en sus diferentes Muy grupos diverso. y servicios. Y uno piensa que a veces nomás hay grupos de jóvenes en las iglesias, de matrimonios, coro, no sé, cosas así, más Ujú, conocidas, por así decirlo, pero realmente hay una gran fruto de servicios y vocaciones en la Iglesia Católica, ¿no? ujú. Bueno, vamos a empezar un poco ahí para que te conozca la gente. Cuéntanos cómo fue la vida o fue o ha sido la vida de Ramón, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos. Bueno, mira, bueno, para los que a veces que no me conozcan bien, ¿no? Mi nombre completo es Ramón Alberto Flores Escárcega, de ahí de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Actualmente tengo 28 años. Ok, Es, eh,
¿Qué ha sido? Soy el tercero de cuatro hijos, perdón. Eh, Soy el tercero, tengo dos hermanos mayores, un hermano menor. Mis hermanos, el mayor ahorita ya está casado, felizmente, tiene dos hijos. eh, y ya mis otros hermanos, pues ahorita son, eh, pues cada uno con sus proyectos de vida, ¿no? Personales. Ujú. Eh, ¿Qué más? Mis papás, actualmente nada más tengo a mi mamá, Lisbeth, se llama Mirna Lisbeth, pero se enoja que le digan Mirna y es como le decimos para hacerla enojar, ¿no? Sí, claro. Eh, Mi papá, pues ya mi papá yo en el 2015, ya van a ser, pues ya los 10 años ya fueron de que mi papá falleció. Ok. Eh, pues mi vida fue un poco complicada, hacia grandes rasgos, ¿no? Sí. Los problemas siempre de mamá y papá, ¿no? Y problemas que desgraciadamente nos tocó a varias, pues, generaciones de esta década, ¿no? Que nos tocó sufrir, que muchos, pues, somos de papás separados, ¿no? Ajá. Mis papás se separan cuando yo tengo 7 años. Problemas entre ellos, pues ya uno, pues nunca puede juzgar, ¿no? A sus papás. Sí, ajá. Uno conoce, ya cuando es adulto dice, sí, uno va entendiendo, ¿no? Con razón. Y- ajá. Eh, pero, pues, dentro de lo que cabe, en ese contexto de papás separados, pues fue una vida siempre de sub y bajas, ¿no? Ajá. Eh, Porque, por ejemplo, en la vida religiosa, mis papás no eran tan cercanos a la iglesia, ¿no? Más sociales, de esos de De bodas, de 15 años, sí. sí, misa de domingo, pero si por alguna razón no íbamos, pues no tenían ellos problema, ¿no? Ok. También yo a quien le agradezco mucho el haberme enseñado a rezar en eso, igual que uno va haciendo la reflexión después, ¿no? Mis abuelos maternos, Ajá. Sí. mi abuela y mi abuelo, que ellos, pues uno siempre ya después empieza a valorar, ¿no? Esas vistas que uno tenía, de que yo me acuerdo siempre en la casa de ellos, eh, por ahí tengo una foto justamente en mi Facebook, ¿no? Que el altarcito, así que ellos tenían una esquina ahí en su casa, Ajá. donde siempre uno los veía que pasaban, o en la noche o en la mañana, siempre se ponían a rezar antes de empezar el día y al terminar. Y uno dice, wow, o sea, ahorita yo valoro mucho eso, ¿no? Sí. Eh, También, pues, en los ires y venires, ¿no? Mm, siempre, yo siempre fui un niño un poco, pues sí, retraído, ¿no? Muy tímido en muchas cosas. Ok. No, y contrastaba, ¿no? Porque sí era muy amiguero, era muy sociable, Ajá. sí tenía mucho de la escuela, tengo muy buenas amistades, ¿no? Que todavía uno recuerda desde la primaria y que si nos vemos, pues nos tratamos como siempre hemos sido buenos amigos, ¿no? Ajá. Eh, pero también muy tímido, ¿no? En muchas cosas, de que no me gustaba hacer las cosas o no me animaba a hacer las cosas por miedo ¿A qué dirán? pues sí, ahora sí que al que dirán, ¿no? A la burla o Ujú. a que me equivoque y después, pues sí, tener todos esos problemas. Eh, y a veces no me animaba mucho a querer sobresalir, sabiendo que a lo mejor lo pudiera haber hecho, ¿no? De que pude haber dado el máximo en algo, Ajá. pero por miedo no me animaba. En la escuela también, digamos que no era muy,
eh, pues nunca he sido el más listo, ¿no? Ni Ok, tampoco el, y tampoco el más matadito. O sea, ok, siempre, pues procurar hacerlo mejor. En ese sentido sentía yo antes, pero pues a veces no daba, ¿no? Siempre, por ejemplo, yo para retener, si ahorita todavía batallo para retener algunas cosas, ajá, antes no, o sea, yo era de esos que a veces, me acuerdo que una vez hasta la maestra me dejó en el salón solo, o sea, caray, porque dejó escrito en el pizarrón la tarea o algo así, y yo era muy lento para escribir. Y ya de esas que la maestra dice, ya te quedas. Entonces terminaba de escribir y, o sea, pues era un poco complicado, ¿no? Yo también, uno empieza a ver, ¿no? Que tiene el trasfondo, ¿no? También de que se explica por lo mismo, ¿no? Que mis problemas eh, familiares a mí me influían de alguna forma, ¿no? sí, claro, Que a lo mejor con mis hermanos no fue de la misma forma, ujú, y eso lo veía, ¿no? Eh, Nunca fui muy adepto a los deportes, ok, se ha de notar, ¿no? Pero que sí me gusta, ¿no? Pero nunca fui así de querer ser deportista ni nada, ¿no? ok, Que eso a mí me conflictuaba, por ejemplo, con mis hermanos, que mis hermanos mayores, ellos siempre han sido muy deportistas hasta la fecha, ¿no? ok, Eh, Siempre les ha gustado los deportes y hacer deportes. ok, Eh, y yo la verdad también en esa infancia, todavía eh, adolescencia, para mí era, yo me sentía como en el ¿cómo se le llama? El complejo pues sí, del medio. ok, El hecho de que mis hermanos siempre muy sobresalientes, con los deportes, con todo. Y pues siempre el hermano más chico siempre es el bebé, ¿no? O sea, ajá, que por alguna razón se le pone atención o se le cree. Y yo siempre me quedaba en ese limbo. Yo siempre fui, por eso también yo era muy retraído, ¿no? Como que no, eh, pues sí tenía miedo, ¿no? También a eso. sí, Pero, pues gracias a Dios, pues uno va creciendo, ¿no? Actualmente ya no, gracias a Dios, ya he podido madurar eso, ¿no? ok, Y no tanto como decir, soy maduro, sino trabajarlo, saber que de alguna forma sirve. sí, Siempre todo sirve, ¿no? Todo sirve. claro, No es que haya cosas malas totalmente en nuestras vidas. ujú, Eh, Porque ya mi mamá, cuando ya todavía estaba pequeño, tuvo otra pareja y aunque hubo muchos problemas, era muy conflictiva esa persona. eh, pues por esos problemas yo veo que también a mí, eso me ayudó también a madurar más rápido. ok, O sea, ¿por qué? Porque esos conflictos fueron un poco complicados, porque hacían que mucha gente se alejara, ajá, o sea, de ese núcleo. Por ejemplo, yo llegó a un punto en el que yo nada más vivía, mis otros hermanos se habían ido con mis abuelos, o sea, de que ellos también ya no aguantaban, ¿no? Pues sí, ese estilo de vida, ¿no? Tan difícil. sí, Eh, y yo me sentía presionado de decir, no puedo dejar a mi mamá sola. ajá, como que el hombre de la casa, Yo, yo sentía eso, ¿no? Que mi mamá, o sea, aunque estuviera con esta persona, yo sentía es que no la puedo dejar sola. ajá, O sea, yo tenía que aguantarme y aguantarme. sí, Y, y eso me dio un vuelco, ¿no? También en mi vida, o sea, te digo, fue madurar ahora sí que como dicen, ¿no? A fregazos, a fregazos, ujú,
sin la violencia, claro, Física. pero me refiero a los golpes de la vida, Ah, exactamente. uno madurara por esos golpes, ¿no? Eh, pero, pues digo, fue difícil porque ya cuando yo estoy cumpliendo unos 10 años, a los 10 años, también por eso fue cuando, imagínate, yo hice mi primera comunión a los 10 años. Que estamos hablando que en el método anterior, el que todavía nos tocó a nosotros, Ándale el pues uno ya largo. era grande. A los Sí. 10 años ya eras grande, ¿no? Estar haciendo la primera comunión. Sí, ajá. Antes, ahorita ya ves que ya como desde los 11 12 Ya está años empiezan a trabajando, ya hacerlo. está todos Ajá. bigotones. Y fue muy tardío. eh, y en ese mismo tiempo, resulta que dicen que nos vayamos a seguir un trabajo que tenían y nos fuimos a Ojinaga. Ok, Pero no duró y nos tuvimos que regresar técnicamente a los 2 meses. ok, Yo soy ahí tu casa la tienes en la campesina, ok, gracias. pero en ese entonces, pues nos tuvimos que ir de la campesina, por eso, y terminé en la mármol. Ok, Y pues imagínate la distancia, ¿no? sí, No- Y no, yo ya no estaba cerca de la parroquia, de mis amigos, eh, y todavía si era retraído, todavía ahí me hice todavía más. más, me encerré. Ajá, Técnicamente estaba encerrado en mi mundo, ¿no? Eh, y era muy raro porque estaba primero en la Federal 3, que era donde tenía mis amigos, ahí en la secundaria, y de repente me cambio y me tengo que ir allá, en la mármol, en la técnica 58, ok, donde no conozco a nadie, en donde no sé qué hacer, no sé ni dónde estoy. ajá, Y pues ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? De querer hacer amigos, ser sociable y de repente sale tiro por la culata y pues a mí fue una etapa difícil. A veces uno dice que hay muchos que a mí me da mucha risa, ¿no? Que dicen que ellos quisieran volver a la época de la secundaria y digo, yo no, sí, ujú, para nada, la secundaria no. Porque si algo bien es que, por ejemplo, a mí me intentaron, porque no lo lograron, ajá, hacer, hacer bullying, justamente, ¿no? sí, Eh, Ser el hazmerreír, ¿no? El punto de la referencia hacia dónde sacar todas sus frustraciones adolescentes, ¿no? sí, Pero yo nunca me dejé tampoco, o sea, sí, sí me dolía lo que llegaban a decir, pero yo nunca dejé que se externara, ¿no? O sea, que se dieran cuenta que sí me dolía. ajá, Y, y por lo mismo, pues yo estaba encerrado, no tenía así muchos amigos. De ahí de la secundaria, de esa secundaria, solamente me quedan como unos 4 amigos, así buenos amigos. Y una amiga que ella sí es de mis mejores amigas desde ese entonces, que son esas amistades que uno sabe que aunque nos hablamos poco, cada venida de obispo ajá, o que nos llegáramos a ver cada vez, pero siempre está el cariño, siempre está la escucha, estamos para cada uno, ¿no? ajá, Eh, Porque coincidimos en ese tiempo de que los dos teníamos nuestros problemas y aprendimos a uno a estar, o sea, a escucharnos, a acercarnos, ¿no? sí, Eh, que después de ahí, pues ya después de la secundaria, después de haber pasado ese martirio, eh, fui a, hice mi examen y entré al 122, ahí al ok, Cebetis, perros siempre perros.
Eh, Fresón, de fresón. claro. Y ahí sí, la prepa sí fue una etapa muy, muy, muy padre para mí, Ok. porque me hice de muy buenos amigos. Ahí sí, todavía hace 2 años, por ejemplo, nos juntamos algunos de los de generación, Órale. digo, después de 8 años, ¿no? Ujú. De habernos graduado, y fue muy divertido, ¿no? O sea, la verdad de ahí tengo muy, muy buenas amistades. Ok. Y fue una etapa increíble para mí, porque resulta que en ese entonces también uno de mis primos, que para mí es mi hermano, Ajá. él y yo somos de la misma edad, o sea, nada más que él es de enero y yo soy de noviembre, ¿no? Ok. Y entramos juntos al Cebetis. Él entró a otra carrera, él es Carrera. mecatrónico y yo soy programador, ¿no? Ok. Pero entramos en la misma, entramos al mismo turno, los dos estábamos en la tarde. Ok. ¿Y qué sucedió para mí? Pues esa fue fue otro rollo, ¿no? También mi adolescencia, porque también toda la presión que todavía sentía en casa o así, para mí fue un escape, Ajá. pues no, no tanto el escape, sino el desfogue, ¿no? El Un decir distractor, ¿no? mm, que a mi primo, que es mi hermano, yo técnicamente me pasaba toda la preparatoria, me la pasé técnicamente en su casa. Ok. O sea, porque como pues entrábamos a veces a la misma hora y todo, a veces yo me iba y me quedaba a casa de mis tíos, y con mi primo, como, bueno, de mi familia, yo vengo de una familia de músicos. Ok. eh, y, eh, y pues muchos pues somos músicos. Mi primo es guitarrista, yo soy baterista y como mi tío, su papá, él también es baterista, pues ahí tenía la batería en la casa y pues en ese Ok. era, pues ahí nos desquitábamos o jugábamos mucho, ¿no? Ujú. También el jugar, él y yo jugábamos también mucho Ajá. videojuegos, o sea, Ujú. compartir. Fue un momento para mí muy, muy padre, ¿no? Sí. Y, el, y fue también el acercarme con mi tío, por los problemas que yo tenía ese de la figura, falta de la figura paterna. Ajá. eh, para mí él fue una luz para mí en mi vida, mi tío, Sí. porque él para mí se volvió mi papá también, o sea, Ujú. porque él hasta la fecha él es alguien que me escucha, alguien que me entiende, alguien que si a lo mejor no me entiende, me comprende y busca entenderme, Ajá. que Empatía. me pregunta, no me desafía negativamente, sino